Cualquier cosa como estamos grabando, pues podemos trabajar con eso. Bueno, vamos a trabajar sobre Romanos 11, 12 y 13. Pero antes vamos a comenzar con una oración. Amadísimo Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de estar hoy en tu presencia, Señor. La palabra dice que donde hay dos o más reunidos, tú estás presente. Os felicitamos, Padre, porque creemos en tu palabra, porque creemos en tus promesas, que permitas que el Espíritu Santo se manifieste hoy con nosotros en nuestra clase, Señor. Que sea lo que tú quieres revelar a nosotros, lo que se ha discutido en la clase, que no sea la clase que yo había preparado, sino que sea tu clase, porque tu clase es perfecta, porque eres tú todo perfecto. Señor, en tu omnisciencia y tu soberanía, llévanos por el camino correcto. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, que está entre nosotros, mora en nosotros y nos lleva a toda convicción. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice Romanos 11.1, vamos a comenzar por ahí. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis que dice la escritura de Elías, como hablando con Dios contra Israel, dice, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares se han destruido, y solo yo he quedado y traman contra mi vida? Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 varones que no han doblado rodillas ante Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente, según escogidos, según las elecciones de la gracia. Ok, estos son los primeros 5 versículos del capítulo número 11 del libro de Romanos. Y tenemos que recordar que para comenzar con esto, tenemos que ver el capítulo 10, donde se estaba hablando a los israelitas. ¿Te recuerdas que decía, quisiera ser yo anatema? Comenzaba el capítulo y decía, hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces él está hablando a ese pueblo, que es un pueblo que dice las Escrituras que es duro de cerviz, y le está diciendo, oye, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Dice, porque yo también soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y ahí se basa en otro libro en otro capítulo que habíamos leído anteriormente, que decía que la descendencia, que no todos los israelitas, por ser israelitas, son del pueblo de Israel. Y decía que la simiente viene de la promesa. No todos los hijos de Abraham son considerados descendencia, porque la descendencia viene de la promesa que fue en Isaac, ¿de acuerdo? Y entonces aquí está diciendo, ha desechado a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual antes conoció. Pero sí les está diciendo, pero ustedes tienen que entender que no porque son israelitas son salvos. Y eso lo podemos traer a nuestros tiempos actualmente, que muchas veces creemos que porque somos cristianos, somos salvos. Y no, de ninguna manera. O sea, van a ver del norte, del sur, del este y del oeste. O sea, no creas que porque ya eres cristiano o te consideras cristiano, tenemos que tener una relación y tenemos que cultivar una relación con el Padre. Y no podemos estar señalando o rechazando a otras personas, porque hemos dicho también en las clases que solo Dios conoce el corazón de las personas. No debemos ver de esa manera, y eso es lo que lo está diciendo aquí. Y dice versículo 6, y si por gracia, y ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Y esto es lo que muchas veces pasa en el libro de Romanos, que cuando nos decía el autor del libro, hay que releerlo y hay que releerlo, porque a veces tiende a haber un problema de entendimiento para nosotros. Y el versículo 6 tiene un juego de palabras, pero es muy claro lo que está diciendo. Y si es por gracia, versículo 5 dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido según la elección de gracia.
Y por eso es que entonces entra el versículo 6 y dice, y sí por gracia. Ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Está diciéndote, oye, él tiene ya un remanente escogido por su divina voluntad. Fue un remanente predestinado, escogido por su gracia, no por las obras de ellos. Y lo podemos ver cuando estábamos hablando de José y Esaú, ¿te acuerdas? Que decíamos, no habían nacido y ya Dios había dicho, el mayor le servirá al menor. Y cuando nos da esa lección, dice, no por qué obras haya hecho cada uno, sino porque es mi pura voluntad, es mi voluntad. Yo soy el que escojo, yo soy el que digo, porque yo fui el que creé primero. Entonces, es importante entenderlo porque tenemos que ver cómo Dios ha hecho de su creación desde antes del principio de los tiempos. Ya Él hizo un plan y ya Él lo vio hasta su final ejecutado. Es su elección, no es la de nosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, versículo 7 dice, ¿qué entonces? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los elegidos lo han alcanzado y los demás fueron cegados. ¿Quiénes fueron cegados ahí? Ese pueblo de Israel que no ha alcanzado lo que han alcanzado los elegidos. Entonces, ¿qué es lo que han alcanzado los elegidos? El conocimiento de Dios. Creer en Jesucristo como nuestro único Salvador y Redentor. Creer en la necesidad del Espíritu Santo para que nos dé convencimiento del pecado. Creer en que Dios es un solo Dios. Esos fueron los escogidos. Esos son los elegidos que han alcanzado. Lo que buscaba Israel no lo han alcanzado, pero los elegidos lo han alcanzado y los demás fueron cegados. Y por eso es que tú ves en el pueblo de Israel personas que todavía no creen que Cristo vino al mundo, porque han sido cegados. No lo pueden ver. Versículo número 8. Como está escrito, Dios le dio espíritu de somnolencia. Somnolencia es sueño, como bobadito, como las avispas cuando tú le tiras humo, que tú ves que las avispas se ponen bien flojitas. O como cuando yo voy a tu casa y como que es algo así. Ojos que no vean, oídos que no oigan hasta el día de hoy. Lo cual te dice que no podemos a veces pensar que un hermano no puede venir a los pies de Cristo porque no está entendiendo la palabra en ese momento, porque puede haber un momento en que el Señor sí lo llame y en ese momento Él responda al llamado. Lo mismo, siempre uso el ejemplo de Pablo, persiguiendo a la iglesia hasta el momento en que Dios lo llamó. Ahí cuando él siente el llamado de Jesucristo y tiene ese encuentro cercano con Jesucristo, hay un cambio total. Y David dice, versículo 9, séales vuelta su mesa en trampa y en red, y en tropezadero y retribución. Sus ojos sean oscurecidos para que no vean, y agóbiales su espalda siempre, o sea, darle trabajo forzado. Digo pues, ha tropezado para que cayesen en ninguna manera, mas por su caída vino la salvación a los gentiles para provocarles a hacer. Y eso es un punto que yo siempre he dicho, que yo digo, gracias que el pueblo de Israel era tan duro de servir, porque si no, los gentiles no hubiesen llegado a los pies de Cristo, hubiese sido solo el pueblo de Israel. Pero dentro del amor y la misericordia de Dios, Dios sabiendo que tú y yo no íbamos a ser israelitas, tú y yo somos gentiles, Dios ha permitido que nosotros podamos llegar a participar de su amor, de su misericordia. Ahí es cuando dice que el olivo fue injertado en el olivo original, porque entonces pasamos a ser parte del pueblo del Señor. No somos israelitas, no lo somos, somos gentiles. Y ahí que dice, han tropezado para que cayesen en ninguna manera, más por su caída. Por eso es que vemos a veces que hay cosas que suceden en nuestras vidas negativamente, que nosotros no entendemos por qué suceden, y decimos, Señor, ¿pero por qué? Porque algo bueno va a venir. Entonces, la caída, más por la caída del pueblo de Israel, vino entonces la salvación a los gentiles. Ahí es donde se cumple la que no era mi iglesia será llamada mi iglesia, la que no era la mala será la mala. Versículo número 12. Y si la caída de ellos es la riqueza del mundo
y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, cuanto más la plenitud de ellos, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro, por si de alguna manera provocase a celo a los que son de mi carne, e hiciese salvo a alguno de ellos. Porque si el rechazamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de entre los muertos? Porque imagínate, ¿cuánto más no tenemos nosotros que hasta cierto punto agradecer? Porque por eso tuvimos la oportunidad dentro de la misericordia del Señor. Porque si el primer fruto es santo, también lo es la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y si alguna de las ramas fueron quebradas, y tú siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho partícipes con ellas de la raíz de la savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Qué es lo que está hablando ahí? ¿De quién es la raíz que se está hablando ahí? La raíz como tal es Jesucristo. Dice, la raíz es santa de ese olivo. Y nos está diciendo a nosotros, no te jactes, o sea, tenemos que dar, yo le doy gracias que ese pueblo era tan duro de ser y porque nos dio la oportunidad a nosotros. Pero no te jactes ahora de que eres parte del olivo, porque tú estás siendo injertado dentro de esas ramas también, que es el pueblo de Israel. Y tú no eres el que sustentas, dice la palabra, tú no eres el que está sustentando ese árbol. La raíz es santa, las ramas son santas. No te jactes, al contrario, sé humilde, sé benévolo, sé agradecido, porque has sido injertado dentro del olivo original. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dirás entonces, las ramas fueron quebradas para que yo fuese injertado. Mira qué hermoso. Y ahí, ¿qué es lo que levanta eso en tu corazón cuando tú puedes oír eso ya? Las ramas fueron quebradas para que entonces yo pudiera ser injertado. ¿Cuál es el sentimiento? La crucifixión de Jesucristo, lo que por su gracia, sin merecerlo, lo que Él nos ha dado. Y gracias, como tú estabas diciendo, al pueblo de Israel no le aceptó, gracias a ellos, no que nos busquemos, ¿verdad? Pero que tenemos también la salvación construida para nosotros. Exactamente. Y ese es el sentimiento que debe crear en nosotros. Debe crear un sentimiento de agradecimiento, de misericordia, de humildad, donde nosotros tenemos que decir, wow, hay que someterse al Señor. Y gracias, lamento lo que pasó con ellos en ese momento, pero gracias a eso que le pasó a ellos, nosotros pudimos tener la oportunidad de entrar. Y hay que reconocer quiénes son ellos. Por eso la palabra dice que bendito el que bendice al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque si Dios, versículo 20, bien, por su incredulidad fueron quebradas, por su falta de conocimiento, por su falta de aceptación, por su falta de conocimiento del Padre, su incredulidad, por su falta, eso lo estoy buscando otra palabra para incredulidad, pero por falta de no reconocer al Señor como su Salvador, fueron ellos quebrados, mas tú por la fe estás en pie. No te enaltezcas, antes teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, mira, no sea que a ti tampoco te perdone. O sea, y ahí que se refiere al temor. Nosotros tenemos que siempre tener temor de Dios. Y el principio de la sabiduría es temor de Dios. No quiere decir esto que porque tenemos que tener temor de que vamos a perder la salvación que nos fue regalada por Cristo. No tiene que ver con eso. Lo que está diciendo es reconoce, teme, valoriza, porque si Dios no perdonó a estos que eran las ramas originales, ten cuidado que tú, por jactarte de que no, yo soy salvo, no puedas ser perdonado. Sí. Mira pues la bondad y la severidad de Dios.
la severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo. Si permanecieres en su bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecen en la incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. Es claro decirte, tienes una bendición, has sido bendecido, has tenido la oportunidad de participar de la mesa del Señor, has sido partícipe de haber sido injertado en el pueblo de Israel, pero no te sorprendas, porque si Dios pudo hacer esto en contra de lo que es la naturaleza, que es coger de estas ramas silvestres y injertarlo en el original y que crezca, ¿qué más no va a hacer con las ramas que están quebraditas? Si ellas pertenecen al olivo original, claro que las puede injertar. Pero no podemos pensar que el pueblo de Israel está perdido. Versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que en parte el endurecimiento ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito, de Sion vendrá el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, mas en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. Vemos el versículo 26, lo repetimos otra vez, y así todo Israel será salvo, como está escrito, de Sion vendrá el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Pero la clave está en el 25. 25 nos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que en parte el endurecimiento ha acontecido en Israel hasta que hayan entrado a la plenitud los gentiles. Estoy endureciendo el pueblo de Israel para que entre en cavidad todos los gentiles que van a ser injertados en el palo de olivo, en el olivo original, pero luego Israel tendrá su oportunidad de venir al Señor y de ser restaurado. Pero ahora todos como un solo pueblo. Así todo Israel será salvo. Versículo 27, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Cuando yo quite sus pecados. Versículo 28, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. En cuanto al Evangelio, ¿por qué? Porque los gentiles creían en una cosa y Israel creía en otra, y ahí eran enemigos. Pero, más ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. Así también estos ahora no han creído, para que por la misericordia de vosotros ellos también alcancen misericordia. Por eso tenemos que ser agradecidos. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Nadie puede ser el consejero de Dios, porque Dios es desde el principio. Nadie hubo antes que Él. ¿O quién le dio a Él primero para que le sea recompensado? Nadie le ha dado a Dios primero. Por eso es que tenemos que tener cuidado y es algo fuera de contexto cuando decimos, no, dale al Señor para que el Señor te devuelva. Pero ¿quién le dio a Dios primero? Si el que te dio primero fue Dios que te dio la salvación. Si vas a dar en agradecimiento por lo que Dios ha hecho en tu vida. Da en agradecimiento por el cambio que el Espíritu Santo ha manifestado en tu corazón. Pero tú y yo no tenemos poder de darle a Dios para que Dios nos dé. Eso es como comprarlo. No sirve, toma esto para que tú hagas mi voluntad. No. Eso es fuera de contexto. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre. Amén. ¿Qué es lo más que te gusta de ese capítulo, Diana? De ese capítulo. Cuando hablamos de lo mismo que se inserta al original, entonces cuando es una palabra fuerte, cuando te habla que te dice pues, como
más nosotros, que somos gentiles, cuanto más la que no estamos exentos, aún si la misericordia, si Dios los castiga a ellos, ¿cuánto más va a castigar a nosotros de hacer unas cosas incorrectamente? Exactamente. A mí me pone desde una perspectiva. A mí me pone una perspectiva porque me hace ver la importancia del pueblo de Israel. Me hace ver, lamentablemente, por lo que el pueblo de Israel ha caído y porque ha sido cegado. Y que eso me da a mí la oportunidad de ser injertado. Pero a la misma vez me hace tener misericordia por ese pueblo, porque lamentablemente por lo que ellos pasaron, pues a mí me da la oportunidad de entrar, pero la palabra de Dios te dice, pero por la misericordia entonces de los gentiles, es que estos regresan a misericordia. Entonces ahí es que tenemos que orar y porque tenemos que, me hace entender por qué tenemos que orar por el pueblo de Israel, por qué tenemos que pedir por ellos, porque han caído en un mal que ha sido un bien para nosotros, pero si nosotros entendemos ese bien que ha llegado a nosotros por el mal que ha caído hacia ellos, nosotros tenemos que tener misericordia con ellos y orar por ellos para que ellos regresen a hacer esas ramas fuertes que fueron en principio, para que nosotros estemos en el olivo original. Es un capítulo fuerte. Me imagino a Pablo hablando con su corazón abierto, porque es su pueblo, hablando de su pueblo. Y él dice, yo soy llamado a hablar con ustedes los gentiles y honro este ministerio, pero quisiera ser anatema con tal de que ellos se salvaran. Eso fue fuerte. Vamos para el capítulo número 12, versículo 1, dice, por tanto os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por tanto, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. O sea, te está diciendo, tienes que hacer esto no porque lo haces vas a ser salvo, sino porque racionalmente deberías entender que nosotros debemos ser sacrificios vivos para el Señor. Y no es difícil, Janet, cuando pensamos en que si permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, si caminamos en el Espíritu y no en la carne, esas obras se van a dar porque es el reflejo del Espíritu Santo que vive en nosotros. No es por nuestras obras, no es por nuestra fuerza, es con la fuerza del Espíritu Santo que lo estamos logrando. Si andamos en la carne, es locura, pero tenemos que buscar, orar, ayunar y trabajar en el Espíritu para que se puedan ver los frutos del Espíritu y no los frutos de la carne. Versículo 2, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y no conforméis a este mundo. ¿Qué es lo que te dice eso? Que no vivas complaciéndote con los placeres de este mundo. Olvídate de este mundo. Lo que para este mundo es bueno, no es bueno para nosotros. Cuando podemos entender eso, entonces vamos a poder permitir ser transformados por la renovación de nuestra mente. ¿Por qué la mente está siendo renovada? Porque no va a dejar de pensar en lo que los placeres de la carne quiere y pensar más en agradar a Dios espiritualmente. Eso va a traer una renovación, va a traer un cambio. Y por ende, vamos a poder ver la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Porque ya no estamos viendo los programas que veíamos antes. Porque ya no escuchábamos la música que escuchábamos antes. Porque ya nuestro vocabulario ha cambiado, ya no es el vocabulario que usábamos antes. Quizás a ti no te sea tan difícil porque creciste en el Evangelio. Pero yo no crecí en el Evangelio, yo crecí en la Iglesia Católica. Y entonces muchas cosas que ahora veo que estaban mal, en aquellos tiempos eran normales. Muchas cosas. Y entonces ahí yo puedo ver cómo la mente ha sido transformada, pero no ha sido transformada por mí, porque muchos años viví de esa manera. Ha sido transformada porque el Espíritu Santo aquí está trabajando. Versículo número 3. Digo pues por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con mesura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno.
Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, mas no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos de los otros. Teniendo pues diversidad de dones según la gracia de nos es dada, si profecía profeticemos conforme a la medida de la fe, o si ministerio usemos lo de ministrar en el que enseña en la enseñanza. Vamos a parar ahí. La clave empieza en el versículo 3. Digo pues por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí de que debe tener. ¿Qué te quiere decir eso? Sé humilde. Reconoce de verdad cuál es tu posición y cuál es la posición de Dios. Reconoce que somos pecadores y que necesitamos de Dios. Basado en tu fe, en la medida de fe que tú tienes, sé consciente de quién tú eres, cómo tú pecas, cómo tú fallas, y no te sobreestimes. No te sobreestimes. En otros lugares de la Biblia nos dice, cuando vayas a la boda, no vayas al primer puesto, porque va a ser triste si los que se están casando te dicen, no, este puesto está reservado, vete para atrás. Dice, mejor vete atrás, porque se va a ver mejor que ellos vengan donde ti y te digan, no, pasa al frente, que te quiera al frente. Te está poniendo tu estima en un lugar correcto, ¿ok? Y eso lamentablemente lo vemos todos los días en nuestras iglesias, lamentablemente. Muchas personas que se creen intocables, muchas personas que se creen santos, muchos pastores que no pueden hablar con los hermanos, no, vamos a dejar a los pastores fuera, hermanos con hermanos. No, es que yo llevo toda mi vida en el Evangelio, tú no entiendes esto, yo como crecí en esto, te estás poniendo una medida que no te toca, ¿entiendes? Al contrario, si eres, Jesucristo decía, si quieres ser el primero, sé el último y sirve. Quítate los puestos, que yo soy Dios y vine y te estoy lavando los pies. No puedes creerte más que el otro, ¿okay? Pero estamos viéndolo de una manera con misericordia, que podamos ver las cosas con misericordia. Entonces dice el versículo número 4, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, mas no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos somos parte de un solo cuerpo. Me gusta el versículo 6. Teniendo pues diversidad de dones según la gracia que nos es dada, si profecía, profeticemos conforme a la medida de la fe. No conforme a tu beneficio, no conforme a tu ego, no conforme a querer manipular a una persona con una supuesta profecía que tú le traes, que tú sabes que no viene de Dios, pero tú quieres decirlo para manipularlo y ubicarte en un mejor standing frente a la persona, o para recibir un beneficio lucrativo para ti, sino conforme a la medida de la fe. Versículo 7. O si ministerio, usémoslo en ministrar. Si ese es tu don, usar en ministrar. El que enseña, procura enseñar. El que exhorta, a exhortar, la exhortación. El que da, hágalo con sencillez. El que preside, con diligencia. El que hace misericordia, con alegría. No está ahí, pero versículo 8.5. El que canta, adore al Señor con todo su amor, con toda su oración, con toda su fuerza. Eso es lo que te está diciendo. ¿Por qué aclara esto? Y continúa. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, apegados, acercaos, únete, no te separes de lo bueno. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces, no es que yo puedo ser mejor líder que fulano, porque yo tengo unos conocimientos que él no tiene. No te preocupes por eso. Piensa en lo que Dios quiere que tú trabajes en la obra. Y basado en lo que Dios quiere, trabaja. No, es que si yo fuera el pastor, yo lo haría mejor. Sí, pero no eres el pastor. No fuiste llamado a ser el pastor. No, si me dan el micrófono, yo adoro mejor que Yana. Pero no fuiste llamado a eso. Cada cual, si fuiste capacitado para enseñar, enseña, pero no quieras también coger el micrófono de Yana, porque Yana ha sido
ya no han sido capacitadas para adorar. ¿Ves? Entonces hay una gran diferencia. No quiere decir que yo no pueda honrar a Dios con mis cantos, es que nos ubiquemos en lo que el Señor quiere que tú hagas en la obra. Si eres ujier, sé mejor ujier. Si eres predicador, sé el mejor predicador. Si eres adoración, sé la mejor en adoración. En lo que te haya puesto el Señor con sus dones, da el máximo. Entonces dice, versículo 11, diligente, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. O sea, sé diligente, no seas vago, no seas una banca en la iglesia, sea una persona que aporta, que busca, dispuesto a ayudar. Fervientes en el espíritu, fíjate lo que te dice, no te dice fervientes en la carne, son no reacciones en la carne, reacciones en el espíritu. En vez de molestarte, de misericordia. Y yo creo que eso es una de las partes más difíciles. Y yo creo que tú que me conoces sabes que estoy pasando por un proceso donde tengo que aumentar la misericordia. Porque si no fuera por eso, en la carne reaccionaría de otra manera. Pero tenemos que solicitar al Señor que nos dé un corazón misericordioso para con los hermanos. Que podamos ver cuando hay fallas en un hermano, que eso es parte de su caída en pecado, de su naturaleza en pecado. No quizás porque él quiere, sino porque el pecado que vive en él aflora sobre él. Entonces, cuando podemos entender eso, viene a mi memoria un video que vi los otros días, no sé si has tenido la oportunidad de verlo, está en las redes sociales, de un hombre que perdona a un muchacho que está recibiendo una sentencia de 30 y pico de años por matar a su hijo. Ese muchacho fue parte de un grupo que no conozco la historia del caso al principio, pero ellos mataron al hijo y cogieron a ese. Y está siendo condenado a 31 años. Y el padre de la víctima dice, a nombre de mi hijo, de mi esposa y de mi familia, te perdono, porque sé que no fuiste tú con quien estoy molesto con el pecado. Estoy molesto con el diablo que a través del pecado hizo que tú mataras a mi hijo. Pero a ti te perdono. ¡Wow! ¡Wow! O sea, eso es un corazón con misericordia. Un corazón que puede entender que ese hermano que te faltó el respeto un domingo en la iglesia, no lo hizo él, lo hizo el pecado que vive en él. Entonces, si podemos entender eso, podemos tener misericordia con la persona, entonces ya no nos molestamos con ese ser, sí nos molestamos con el pecado que vive en él. Pero tenemos que tener misericordia. Es la única forma en que Cristo nos vio a nosotros, con misericordia. Porque si no, por nuestros pecados, estábamos separados de Dios, muertos en pecado, porque Él se iba a dar por nosotros. Entonces dice, sirviendo al Señor. O sea, está claro el versículo 11 al final, no se me va a quedar, que todo lo que hacemos es sirviendo al Señor, no sirviendo al hombre, no sirviéndote a ti mismo, no sirviéndole a los hermanos, sirviendo al Señor. Es por eso es que lo hacemos. Por eso es que tenemos que entender que muchas veces decimos, y lo he dicho muchas veces desde el altar, si nuestra mirada está fijada en el hombre, estamos perdidos. Nuestra mirada tiene que estar fijada en el Señor. Si servimos a alguien, que sea el Señor. No le estamos sirviendo al líder del grupo, no le estamos sirviendo al pastor asociado, no le estamos sirviendo al pastor de la iglesia, estamos sirviéndole al Señor. Ese debe ser, según el versículo 11, nuestro motivo, nuestro final. Versículo 12, gozosos en la esperanza. ¿Cuál es la esperanza de nosotros? Ver a Cristo. Gozosos en la esperanza, no alegre, porque la alegría, Janet, es pasajera. La alegría te la puede dar tu esposo, a mí me puede alegrar mi hija, mi esposa, pero al ratito mi esposa se enoja conmigo y se me fue la alegría. Pero el gozo no me lo quita nadie, porque el gozo te lo da el Señor. Entonces el gozo es algo que viene en tu espíritu. Y ahí el versículo 12 dice, gozosos en la esperanza. Nosotros tenemos que estar gozosos y sabiendo que Dios va a cumplir lo que dijo y Cristo va a venir a su iglesia. Sufridos en la tribulación, entendiendo, como dijo la palabra, en el mundo tendréis aflicción, mas
mas no desesperéis porque ya yo he vencido al mundo. Entonces nosotros tenemos que entender que podemos estar sufridos en la tribulación. Es normal, es natural que sintamos tristeza. Es normal, tenemos que sentir pena por lo que nos está pasando, podemos sentirnos agobiados, podemos sentirnos atribuidos, porque él lo dice, puede ser sufrido en la tribulación, pero constante en la oración. Y ahí entonces es por donde podemos encontrar nuestra fuerza. Ahí es donde podemos ver nuestro gozo por encima de la tribulación, porque estamos constantes en la oración al Padre, en la oración al Hijo y en la oración al Espíritu Santo, que es el que vive en nosotros y el que nos da la fortaleza. Versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos. Compartiendo para las necesidades de los santos. Creo que lo está diciendo, que de la bendición que nosotros recibimos tenemos que bendecir a otros. Tenemos que compartir con las necesidades de los santos. No solamente en el dinero, no solamente en lo material, sino también en lo espiritual. Una palabra de buen consejo, una visita, una llamada, una palabra de aliento. Tenemos que compartir en las necesidades de los santos, dados a la hospitalidad. Y en eso yo admiro un montón tu matrimonio, cómo ustedes trabajan con eso, cómo ustedes están trabajando con las villas, cómo ustedes están visitando, cómo ustedes sacan tiempo de una fecha de aniversario para visitar a una persona que está en dolor porque se le murió un hermano. Compartiendo para la necesidad de los santos, dados a la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. ¡Ay, qué difícil! ¡Qué difícil! Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Esto está cortando, de verdad que la palabra es una espada de doble filo, ¿no? ¿Por qué? Porque si caminamos en el Espíritu, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bendecir. Si caminamos en la carne, vamos a maldecir. Entonces ahí me recuerda una parte de la palabra que dice, una fuente no puede dar dos aguas. No puede dar agua dulce y agua salada o agua amarga. Eso quiere decir que de mí, si estoy caminando en el Espíritu, tengo que bendecir aún los que me persiguen. Versículo 15, gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Sé sensible a los hermanos que están a tu alrededor. Unánime entre vosotros, no altivo, condescender para con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y eso es un fallo que cometemos todos los días. Nos creemos sabios en nuestra propia opinión. ¿Y quiénes son los que se creen sabios? Dice el proverbio que el necio es el que se cree sabio en su propia opinión. Solo no seas necio. Yo no quiero que Dios me diga necio. No seas necio. No te creas sabio en tu propia opinión. Tú piensas esto, pero vamos a ver qué dice la palabra. Tú reaccionas y a qué te está persiguiendo y tú le vas a ripostar. Mira lo que dice el versículo. Bendice al que te persigue, no maldiga. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si fuere posible, en cuanto esté en vosotros, vivid en paz con todos los hombres. Y ahí está hablando Pablo y está siendo bien honesto. Eso es una de las cosas que más a mí me gusta de Pablo. Pablo no te pide en sus cartas, no te está diciendo sé un hombre sobrenatural. Él reconoce tu humanidad, reconoce tus limitaciones y te dice, si fuere posible, en cuanto esté en vosotros, vivid en paz con todos los hombres. Porque sé que no vas a estar viviendo en paz con todos. Eso que te está diciendo. Yo sé que no todos te van a caer bien. Pero en lo que te sea posible, vive en paz con todos. No con alguno. Ay, qué difícil. Porque nosotros,
Tú tienes tu grupito en la iglesia. Eso es normal. Pero te está diciendo, vive en paz con todo. No a lo mejor pueda vivir con todos en armonía de la misma manera, pero por lo menos vive en paz. Pues para vivir en paz, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues no podemos murmurar de la otra persona. No podemos sentir envidia de la otra persona. No podemos querer el mal para otra persona porque tenemos que vivir en paz. Vive en paz. Versículo 19. Amados, no os venguéis vosotros mismos. Antes, dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Así que, aunque Él en otros lugares dice que no te airéis, no pierdas el control, que es lo que se refiere ahí. Dice, mejor moléstate, pero no te vendes de esa persona. Es lo que te está diciendo. Tampoco te está diciendo, moléstate y vive molesto, porque más arriba te dice, en todo lo que podéis, vive en paz con todos los hombres. Y la palabra no se contradice. Pero lo que te está diciendo es, antes de tomar venganza, yo entiendo que te vas a sentir molesto. Ok, prefiero que te moleste, pero no que tomes venganza. ¿Ves? No quiero que te moleste, pero sé que es parte de un proceso de la humanidad. Es parte de tu proceso de caída en pecado. Es parte del proceso de santificación. En otro momento nos dice que no caiga el sol sobre tu enojo. Así que, sé que esto va a pasar. En otro, como dijimos ahorita, perdón, nos dice, cuando estábamos mencionando ahorita en la palabra, se me fue ahora por completo, pero estábamos hablando de que no te amarguéis, no te molestéis, entiendo que tienes que vivir en paz de todos ellos. Cuando dice, en el mundo tendréis aflicción, eso es lo que estaba buscando, gracias Señor. En el mundo tendréis aflicción, más tranquilo, yo he vencido el mundo, o sea, que Él está diciéndote, vas a pasar por esto. Ahorita, sufrido en la tribulación, en un versículo anterior, sufrido en la tribulación, vas a pasar por esto, bendícelo, no lo maldigas. Él está claro que está diciendo, va a haber momentos que lo quiere maldecir, pero no maldigas al que te persigue, bendícelo. Porque aquí nos dice, porque no quiero que llegues al punto en que quieras cobrar venganza. Ahí viene el pecado. Ahí viene el pecado. Cuando queremos tomar esa venganza. ¿Por qué? Porque ya ahí vemos cómo el pecado se ha apropiado de tu corazón, te ha endurecido el corazón, te ha ennegrecido el corazón, como le pasó a Faraón, y ahí lo que sale es el mal y me voy a vengar. Entonces, una vez cometes la venganza, el pecado reclama su victoria. Pero te está diciendo, no te vengues, porque dice la palabra, mía es la venganza, yo pagaré. Dice el Señor, no lo dijo Pedro, no lo dijo Juan, no lo dijo Pablo, lo dijo el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ay Dios mío, dale de comer, eso sí que está difícil. Y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Wow. Definitivamente ya necesitamos de un Salvador. Necesitamos de un Salvador, porque caminar en el Espíritu no es fácil, pero sí es posible, sí es lo que somos llamados a hacer, sí es lo que nos va a brindar paz, porque cuando nosotros entendamos que todas las tribulaciones que estamos viviendo son pasajeras, cuando entendamos ¿cómo puedo comparar 70, 80, 90 años en este mundo con una vida eterna? Cuando tú puedes entender eso, tú dices, todas estas cosas son mínimas, no van a afectarme. Esto es por un momento transitorio, pero todo va a venir a la luz. Y entonces te vas a vivir en paz con todos los demás. El versículo fue bien fuerte. ¿Qué fue lo más que te llamó de ese capítulo 12?
No, la importancia de que los dones, muchas cosas, ¿verdad? Pero que los dones y talentos que Dios nos ha dado sí. no es para gloriarnos, sino para que edificar a la iglesia, a su pueblo, por lo que Dios nos da, que no es para nosotros mismos. Muy bueno. Sí, y cómo ponernos desde la perspectiva de quién tú eres, basado en una perspectiva de la fe y no de lo que para tu vanagloria. Eso también me gustó mucho. Y cómo pagar bien contra mal. Pero lo más que me sorprende es nuestra necesidad del Espíritu Santo para poder hacer esto. Dependencia. La dependencia total. Dependencia total, esa es la palabra. Dependencia total, la constante oración. No hay forma. Ese versículo, ese capítulo que volverá a leer. Capítulo número 13 para terminar la clase de hoy. Toda alma sométase a las potestades superiores. Toda alma sométase a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las potestades que hay de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad se opone a la ordenanza de Dios, y los que resisten recibirán para sí condenación. Bien interesante. Toda alma sométase a la potestad de superiores. Fíjate que no te está diciendo todo cuerpo, toda carne, sométase. No, está yendo más profundo. Toda alma. Independientemente quién tú seas, independiente cuál sea tu estatus, toda alma, sométase a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios. Y las potestades que hay de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, a la soberanía de Dios, al poder de Dios, al orden de Dios, el que se opone al diseño de Dios, se opone a la ordenanza de Dios. Y los que resisten recibirán para sí condenación. Bien sencillo. Sométete a la voluntad del Padre, porque si tú quieres hacer tu voluntad, lo que vas a cobrar es condenación. Versículo 3. Porque los magistrados no están para atemorizar las buenas obras, sino las malas. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¡Wow! ¡Qué brutal! Fíjate cómo, trayéndolo al día de hoy, las cortes no están para condenar al bueno, sino para señalar y condenar al malo. ¿Tú no quieres que te condene la corte? Haz lo bueno. ¿Tú no quieres que el policía te dé una infracción por velocidad? Pues mantente a 45 millas en zona de 45. Mantente a 45 en zona de 55. Porque tú no quieres que ellos te impactan, pues ve en orden. Porque si te detienen es porque tú estabas haciendo lo malo. Tú no quieres la condenación, solamente haz lo bueno. Dice, es más, dice el versículo 3, haz lo bueno y tendrás alabanza. Porque es ministro de Dios para tu bien. Porque es ministro de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, pues no en vano lleva la espada, porque es ministro de Dios, vengador para ejecutar la ira sobre el que hace lo malo. Por tanto, es necesario que os sujetéis, no solo por la ira, sino también por las causas de la conciencia. Por lo tanto, es necesario que os sometéis, no solo por la ira, sino también por las causas de la conciencia. Ok, ¿qué es lo que nos quiere decir con eso? No te sometas solo por temor. Okay. No te sometas a Dios solo por temor a ir al infierno. Porque si lo estás haciendo por eso, no, yo vengo a la iglesia los domingos porque yo no quiero ir al infierno. Entonces Dios es el plan B. Pues, como no quiero hacer esto, pues, ¿qué remedio? Me iré por este. No. No es necesario que os sometéis. Es necesario que os sometéis, no solo por la ira, no solo por temor a, sino también por causa de la conciencia. Sino también, ¿y quién es tu conciencia? Tu conciencia es el Espíritu Santo que te da convencimiento de pecado. O sea, no solamente sujétate por evitar la ira, el coraje de hacer lo malo, sino sujétate porque está claramente señalado lo que tienes que hacer bueno. En un capítulo anterior decíamos, en la clase anterior decíamos, que Pablo le decía al pueblo,
A ustedes primero, porque a ustedes se les dio el conocimiento primero de la palabra, de la ley, ¿de acuerdo? A ustedes se les dio conocimiento de la ley primero. Por lo tanto, ustedes tienen conocimiento. Aquí nos está diciendo, no te sujetes solamente por temor a la ira, al castigo, sino sujétate por conocimiento de lo que es el bien. Y por conocer lo que es el bien, me sujeto al Padre y cumplo con el bien. Pues por esto también pagáis los impuestos, porque son ministros de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad pues a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que temor, temor, al que honra, honra. Fíjate, dice bien bonito, dice, tenemos que ser responsables, tenemos que pagar lo que debemos, pero no estamos, aquí se está mostrando más allá, dice, no solamente impuestos al gobierno que nos obliga a pagar los impuestos, y entonces está diciéndote, no pagues los impuestos solo porque si no los pagas vas preso. Paga los impuestos porque sabes que tú debes pagar los impuestos. Porque son ministros de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagar pues todo lo que debes. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que temor, temor. O sea, temes a Dios, paga por el temor de Dios. Al que honra, honra. Págale honra al que le deba honra. Y recuerda enseguida bien en mente el cuarto mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No, perdón. Honrarás padre y madre. Págale honra al que merece honra. Versículo 9. Porque no cometerás adulterio. No, perdón, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino amaos unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio, no codiciarás. No falso testimonio es mentir. No codiciarás es desear lo del otro. Dice la palabra, en los 10 mandamientos, si nos vamos más a la raíz, decía: no desearás el asno de tu hermano, no desearás el burro de tu hermano, no desearás el toro, no desearás la vaca, no desearás nada de lo que tiene, no desearás que aquel tiene un BMW y yo lo que tengo es un Nissan. Mira, dale gracias a Dios que tienes un Nissan, porque hay otro que no tiene Nissan y anda en bicicleta, y el que está en bicicleta, dale gracias a Dios de la bicicleta, porque hay otro que anda a pie, y el que anda a pie, dale gracias por andar a pie, porque hay otro que está en silla de ruedas y no puede caminar. Pero si estamos codiciando lo del otro, no codicien lo del otro. Al contrario, dale gracias a Dios que Él puede tener eso, y gracias a mí porque yo puedo tener esto. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese en la palabra en otros lugares nos dice un poco más. Dice, amarás a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y otros dice, amarás a tu prójimo como yo te he amado. ¿Por qué? Porque si yo me voy con amar a mi prójimo como a mí mismo, yo soy egoísta, pues voy a amar egoístamente. Pero cuando nosotros amamos de la manera, y eso lo dijo Cristo, de la manera en que Cristo amó a su iglesia, nosotros amamos hasta la muerte, desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, reconociendo que nos pueden fallar, que nos pueden hablar mal de nosotros, que pueden hablar falsos testimonios sobre nosotros, que pueden quedar pensando todavía sin tomar decisiones, y nosotros tenemos que amar a esa persona como Cristo lo amó, sin esperar nada a cambio. Eso mismo es el amor que nosotros debemos mostrar en nuestro matrimonio. Debemos amar a nuestras compañeras, compañeros, sin pensar en que ellos nos están amando a nosotros primero. Nosotros tenemos que amarlos a ellos, que ellos sientan lo mismo con nosotros y nos amen de la misma manera. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Bastante claro. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley, porque no hace mal daño al prójimo. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Wow. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertar del sueño. Ya es hora que
que te levantes, ya es hora que entiendas que el arrebatamiento está más cerca de cuando nosotros comenzamos. Es como tú te despiertas a las 6 de la mañana, ya a las 3 de la tarde, la noche está más cerca de lo que tú estabas haciendo mañana. Yo usaba mucho eso cuando yo trabajaba secularmente y te entraba en un turno de 8 o 10 horas y diantre, y ya eran las 3, 4 de la tarde y tú te tocaba salir a las 7 y decía, ¿todavía te falta todo eso? No, ya me falta menos. Mucho me faltaba cuando ponché esta mañana a las 6 de la mañana y estoy en un turno de 12 horas y voy a salir a las 7 de la noche. Olvídate de eso. No, pero te faltan todavía 3 horas, te falta mucho. No, ya me falta poco. Mucho me faltaba a las 6. Entonces eso es lo que está diciendo. Ya la venida del Señor está más cerca. No pienses cuánto falta, piensa en todo lo que ya pasó. Desde el momento en que tú creíste al día de hoy, al que llegue ya el Padre, falta menos. Eso es lo que está diciendo ahí. Porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Versículo 12. La noche está avanzada y el día está por llegar. Y sí, ya está de noche, ya ahora mismo son las 10 de la noche, ya el día está por llegar. El día está por llegar. Desechemos, pues, las obras de la tiniebla y vistámonos las armas de luz. Andemos honestamente como de día, no en desenfreno, borrachera, no en lujurias y lascivia, ni en contiendas y envidia, mas vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para satisfacer los deseos de la carne. Nuevamente nos lo dice. Ya está la luz por llegar. ¿A qué se refiere con las tinieblas? ¿Cuál es el momento de la noche? ¿Cuál es el momento de las obras de la tiniebla? Nuestra vida actual en el mundo. Esa es la noche, nuestra vida actual. Te está diciendo, ya el día está por llegar, ya está más cerca. ¿Cuál es el día? Cuando Cristo llegue. Yo estaba discutiendo con la clase anterior. La oscuridad ya no existe. Lo que existe es ausencia de luz. El pecado como tal, a pesar de que es real, no existe. Lo que existe es ausencia de Dios. Cuando estamos apartados de Dios, estamos en pecado. Pero si estamos cerca de Dios, ya ese pecado no existe. Cuando llega Cristo, cuando llega la luz, por eso Cristo le decía a los apóstoles, el que camina en la luz no camina en tinieblas, no se va a tropezar. Y aquí nos está diciendo, ya el día está cerca, pero a lo que se está refiriendo ahí no es a un día de 24 horas, no es que va a amanecer, es que ya Dios está por llegar, ya Cristo viene a buscar su iglesia. Y cuando llegue la luz, andemos honestamente como de día, no en desenfreno ni borrachera, no en lujuria ni lascivia, ni en contienda, ni en pelea, ni en contienda, ni en discusiones con tu hermano, ni en contienda, ni en discusiones con tu esposo. No hay tiempo para eso. Y qué difícil es cuando tu esposo no te entiende, o cuando tú piensas que no te entiende. Qué difícil es para mí cuando mi esposa me repite lo mismo y lo mismo. Qué difícil es. Cuánto no quiero reaccionar y discutir. Pero aquí la palabra te dice, no hay tiempo para contienda, no lo pierdas. No pierdas el tiempo en envidia, mas vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para satisfacer los deseos de la carne. Olvídate de la carne, vamos a caminar en el Espíritu y en la verdad. Amén. Vamos a orar. Amadísimo Padre Celestial, gracias por la oportunidad de esta clase, Señor. Gracias por el mensaje que nos has traído. Permite a nuestro espíritu entenderse en comunión con el Espíritu Santo. Permite que el Espíritu Santo nos lleve a convencimiento de verdad. Permite que el Espíritu Santo nos redarguya en ese capítulo 12, cuando en los últimos versículos del capítulo nos dice, bendice al que te persigue, bendice al que habla de ti, no lo maldiga. Permite, Señor, que podamos entender que de esta fuente no pueden salir dos aguas, Señor. Permítenos, Señor, que a través del Espíritu Santo podamos caminar en espíritu y no en carne.
para que podamos esperar ese glorioso día, ese glorioso amanecer. No sabemos en qué momento va a llegar, no sabemos si va a ser de día o de noche, pero el amanecer de cuando Cristo aparezca en las nubes para llamar a su iglesia, para que nosotros estemos ready para levantarnos contigo, Señor, por toda la eternidad. Gracias, Padre, por traernos revelación, gracias por traernos entendimiento, gracias por permitir que el Espíritu Santo more en nosotros, gracias por permitirnos que el Espíritu Santo nos dé convencimiento de pecado y nos transforme. Gracias por Cristo que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Gracias por haber sido lavados con su sangre y gracias, Señor, por tu misericordia. Te pedimos perdón por nuestros pecados que sabemos que están perdonados, Señor. Y te pedimos que nos mantengas en tus manos, Señor. Toda nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hogares, todo lo que nosotros tenemos es tuyo, Señor. Permítanos seguir, ser buenos mayordomos y trabajar para ti en la obra según sea tu voluntad, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Preguntas, comentarios?